Y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que bendiga a la persona que viene a tu lado. ¿Me entendieron? Porque la persona que viene a tu lado trae cara de gendarme, pero no lo sabe, no se ha dado cuenta. Entonces vas a orar por ella para que se le quiten todas sus barreras y todas las estructuras difíciles que trae, y para que allá atrás los adolescentes que están empezando a entrar, ¿me oyen los adolescentes? Porque están papaloteando. Oren uno con el otro para que dejen de distraerse y no se paren en medio de la reunión a ir al baño, sino que se puedan quedar sentaditos, aguantando su vejiga tremendamente para que puedan recibir bien. Bien, vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos dirija. Padre, gracias por este privilegio de disfrutar, de gozar de tu presencia. Señor, quita todo lo que estorba en la persona que está a mi lado. Quita toda barrera que hay en su corazón. Quita toda herida que impide que tu palabra se retenga en su corazón porque se ha roto. Sánale, Señor, sus heridas. Sana su corazón para que pueda contener tu palabra y pueda recibir de ti para ser cambiado y transformado para tu gloria y para tu honra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado durante todas estas semanas utilizando un concepto, que fue el concepto que dividió al hombre de la presencia de Dios: el pecado. Muchas veces, al no entender lo que produce nuestra vida, al no ver, porque no nos vemos, lo que ha afectado nuestro corazón, vivimos practicando el pecado sin ningún temor de Dios, sin ningún arrepentimiento, creyendo que porque sé de la palabra y que conozco de la palabra y me siento santo, pues voy a vivir eso y voy a hacer eso. Y eso es el engaño más grande. Una persona que no hay nadie sobre ti como autoridad, donde no honras a ninguna autoridad, donde no respetas a ninguna autoridad, solo tú y Jehová, estás muerto. No tienes vida. Porque las autoridades son puestas por Dios. Y aunque si una persona que le toca barrer, no la honro, no estoy honrando a quien puso esa persona, que fue Dios. Y en detalles tan pequeños nos damos cuenta cómo está nuestro corazón. Y cómo solamente si viene el ángel de Dios o viene Dios mismo y me dice las cosas, ahora sí lo voy a hacer. Eso es una mentira también. Eso es una falsedad. No tiene nada que ver. Se conoce el corazón del hombre con las personas pequeñas. Se conoce quiénes somos cuando una persona que no tiene gran preparación o no tiene gran conocimiento nos dice las cosas, pero tiene una autoridad en donde quiera que se encuentre y nosotros la respetamos. Ahí se conoce nuestro orgullo, nuestra altivez o nuestra soberbia, cómo sale de nuestro corazón. Por eso el conocer el pecado nos va a ayudar a vernos con claridad, para ser humildes con toda la gente, para ser sencillos con toda la gente, para no permitir que el enemigo se vaya metiendo en nuestro corazón
y nos destruya. Vimos cómo la palabra nos está enseñando desde el libro de Génesis, desde los primeros capítulos, cómo ocurrió la separación del hombre, no de Dios, la separación del hombre de la presencia de Dios. Nos habla con tanto detalle el efecto que produjo el pecado en el corazón del hombre. Y el hombre no se dio cuenta que estaba ocurriendo eso en él. Y nunca se dio cuenta que ya había sido transformado, que ya no tenía la vida de Dios. Esa separación de Dios nos condujo a lo que la Biblia le llamó la muerte espiritual. La muerte espiritual no es que tu espíritu ya se murió, sino que le llama a que ya no tienes la vida de Dios dentro de ti. Esa es la muerte espiritual. Y por lo tanto, tu espíritu va a producir lo que hay en las tinieblas, lo que hay en la oscuridad, porque ya no hay luz, ya no hay Dios. Y cuando hay luz y hay Dios, la Biblia le llama que hay vida. Y nos va dirigiendo cómo poco a poco el hombre fue siendo transformado, siendo cambiado en su corazón. Y esto fue por la misericordia de Dios. En el inicio el hombre tenía todo para poder vivir plenamente una vida llena de victoria, de bendición, su vida cristiana. Porque la vida cristiana no es una vida aburrida, no es una vida seca y muerta. La vida cristiana es la mejor vida que puede tener un creyente, una persona. La vida cristiana, la gente puede utilizar todas las habilidades que Dios nos ha dado, como vimos un domingo, lo que es nuestra humanidad, pero ya no somos nosotros el centro de esa humanidad. No somos las estrellas que hacemos las grandes cosas. No somos los artesanos extraordinarios. Ya podemos darle un lugar a Dios sobre todas las cosas que hacemos, porque Él es el que fue haciendo ese cambio en nuestro corazón. Él fue el que fue transformando nuestro corazón. Ya no te ves tú. Cuando eres cristiano de corazón, casi no te ves. Se ve a Dios en ti. Se ve a Jesucristo en tu corazón, en tu manera de hablar, en tu manera de ser. El hombre separado de la presencia de Dios, dice la palabra que murió, y que ahora no tiene la vida de Dios dentro de él. Por lo tanto, escucha a Dios. Si recuerdas, la voz de Dios se paseaba en el huerto y lo escuchaba. En el caso de Abel y Caín, también escuchaban la voz de Dios. No porque estés separado de Dios, dejas de escuchar la voz de Dios. Ese es un error. El hombre sigue escuchando la voz de Dios. No tiene comunión con Dios. Esa vida de Dios, esa voz de Dios, al que no tiene a Dios y no tiene esa comunión con Dios, no produce nada la palabra de Dios. Sigue siendo la misma persona. Sigue actuando con sus emociones. Sigue viviendo a su manera. ¿Por qué? Porque no tiene impacto en su corazón. Algo le falta en su corazón que no lo puede vivir. No lo puede hacer esta palabra y esta vida de Dios parte de él. Está completamente separado. Ahora, lo que va a dirigir su corazón ya no es la voz de Dios. Adán, cuando estaba la voz de Dios, esa voz le daba alegría, esa voz era parte de él, era su sentir, era su vivir, era él con esa misma voz. No tenía que hacer ningún esfuerzo para que eso que Dios hablaba fuera parte de él. Él era parte de esa voz. Se movía con esa voz. Pero hay un cambio en él. Entre el pecado y ahora ya no se mueve por su espíritu. Ya no se mueve en el espíritu que tenía esa vida y que escuchaba, ya no tiene resonancia y ya no puede manifestar lo que esa voz produce. Ahora lo que lo mueve es lo básico que tiene el hombre en su alma, ya no en su espíritu, las emociones.
Lo primero que se despierta es una emoción que antes nunca se había despertado, un estado emocional que no era parte del hombre. Y se manifiesta el miedo en su relación con Dios, como vimos. Ya no es una relación donde el amor es lo que nos une, donde la unidad es parte de nosotros, sino que ahora el hombre, ante esa voz, lo que esa voz producía vida, moverse en eso, ahora le produce miedo. ¿Tú te has preguntado por qué tiene miedo ahora el hombre? Algo que nunca había tenido en él. Eso es lo que produce el pecado. Que tengas inseguridad en todo lo que escuchas. Que no confíes en ninguna voz. Que no confíes en ninguna persona. Y empieza un cambio emocional en el hombre, donde ya su manera de ver al hombre, su manera de ver a Dios, se transformó por completo. Y cuando Dios le dice que por qué, en dónde estaba, le dice, es que tuve miedo al oír tu voz. Pero, ¿qué produce el miedo en el corazón? ¿Qué hace esta emoción en nosotros? Y cómo el hombre ve ahora a Dios y siente ahora a Dios. Hay una parte donde Jesucristo explica este principio, esta verdad, donde dice que había una hacienda y el dueño de la hacienda decidió darles diferentes talentos a sus hombres. Todos ellos, todos recibieron, uno recibió 5 talentos, otro 2, pero uno le fue dado al tercero. Los 3 recibieron, los 3 conocían a su Señor, los 3 se movieron en lo que se estaba dando. Y vemos cómo 2 de ellos pudieron reproducir, porque los 2 lo llevaron al doble, pudieron reproducir lo que Dios les había dado. Cuando tú eres un hijo de Dios, reproduces, llevas al doble lo que Dios te dio. No nada más lo dejas ahí guardado, sino que lo llevas al doble. Cuando no eres un hijo de Dios, no has nacido de nuevo, no tienes la vida de Dios en tu espíritu, escuchas de Dios, oyes de Dios, te gusta, analizas, estructuras, pero tus emociones son las que van a determinar la manera en cómo vivimos. Y el hombre que recibió un talento, lo que lo gobernaba era el miedo. Pero mira cómo veía a su Señor, que es un reflejo de cómo ve el hombre que tiene pecado en su corazón a Dios. Y dice en Lucas, en el capítulo 19, en el verso 21, porque tuve miedo de ti. O sea, cuando se le presenta a su Señor, le dice, ¿qué hiciste con el talento que te di? Porque tuve la misma respuesta de Adán, porque tuve miedo de ti, de tu voz. Ahora, la presencia de Dios le produce miedo. ¿Pero por qué le produce miedo? ¿Qué es lo que pasó en el corazón de ese hombre? Nos lo sigue describiendo. Por cuanto eres hombre severo. La segunda característica es que cuando te separas de Dios, ves todo como una ordenanza, como una obligación, como un deber, como un tener que hacer las cosas. Y eso es porque lo estoy viendo como algo severo, que no me puedo mover, que no puedo hacer otras cosas, que me está coartando mi libertad, que me está impidiendo que yo me proyecte, cosa que no era. El problema es que había cambiado su corazón y lo vio como hombre severo. Pero mira la siguiente declaración, que tomas lo que no
pusiste. Está pensando que el talento que se le dio, él va a exigir para tomar algo que no trabajó su Señor. Dice, veo que nada más me estás exigiendo que yo trabaje, que yo desarrolle, que yo haga, para que tú disfrutes de lo que yo hice. Aquí ya no es el miedo el que está hablando. Aquí ya no es el temor de Dios, está saliendo su verdadera naturaleza. Que todo lo quiero para mí. Que no quiero darte nada, Dios. Que todo es para mi propio beneficio. Y como no lo voy a recibir como beneficio yo, mejor no hago nada con lo tuyo. Porque veo que tú vas a tomar algo donde no trabajaste, donde no participaste. Eres una persona que nada más está centrada en ti, que quieres para ti las cosas. Cuando el pecado entra a su corazón, ¿por qué le voy a dar a Dios de mi diezmo? ¿Por qué le voy a dar a Dios de mi trabajo, de mi tiempo, de mi esfuerzo? No, cuando es algo que se te dio por parte de Dios. Y luego dice, y ciegas lo que no sembraste. Es una violencia tan fuerte y una agresión contra Dios tan fuerte que nace en el corazón del hombre, que tú vas a cegar, a quitar, a tomar, donde tú no hiciste nada. Cuando el corazón del hombre entra el pecado, lo primero que se produce es un cambio de conducta y de ver a Dios. Un centrarte en ti mismo para recibir los bienes. Un pensar que todo lo que te está demandando de Dios es para su propio beneficio y no para que tú seas transformado. Eso es lo que pasó en el corazón del hombre. Cambió su espíritu. Ya no se ve con el mismo espíritu. Miren, todos aquí nos vemos y vemos nuestro cuerpo, vemos nuestra persona. Por medio de su rostro, yo veo un reflejo de su alma, de cómo es su alma. Si vienes desanimado, si vienes cansado, si vienes deprimido, si vienes triste, si vienes ya con una vida rutinaria, aburrido, llegaste y te sentaste nada más porque pues ya para ver que estamos acá, o si vienes eufórico o vienes animado o algo recibiste, se ve por el rostro que cada uno de nosotros tenemos. Pero el espíritu de la persona, verlo como es, no se ve por el alma, sino cuando sabes discernir lo que mueve a esa persona. Y cuando sabes discernir lo que mueve las motivaciones de esa persona y ves lo que hay detrás de toda esa conducta que tiene, te vas a dar cuenta del espíritu que lo está dirigiendo a la persona. Jesús conocía el espíritu de los hombres. Y al conocer el espíritu de los hombres, conocía los pensamientos de ellos y se los decía. Vemos ahora que ya no puede ser, porque cuando tú tienes la vida de Dios, tú eres lo que Dios es. Tú vas a reflejar lo que Dios es. Dios es amor, Dios es paz, Dios es misericordia, Dios es gozo. Y eso lo es el hombre de Dios. Eso manifiesta el hombre de Dios, la mujer de Dios. Pero ahora ya no puedo experimentar eso. Ya no puedo ser eso. Porque Satanás entró no a su espíritu. Satanás no va a entrar a tu espíritu, ni va a poseer tu espíritu. Esa es una mentira. Satanás nunca entró al espíritu del hombre. Satanás le habló al alma del hombre.
y vio cómo respondía su espíritu, cómo se estaba queriendo darle una nueva dirección para que se separara de Dios, para que pecara. Y empezó con palabras que son diferentes a la palabra que Dios te ha dado a ti. Y eso se llama tentación. Y tocó las necesidades que son del alma del hombre. Tocó lo que es cuando se separa el hombre de Dios, se manifiestan varias necesidades en el alma, porque ya está hueco su espíritu, ya está muerto su espíritu, y ya su espíritu se va a guiar con el espíritu que hay en el mundo, con el espíritu que se va a establecer. Cuando nosotros somos dirigidos por Dios, la palabra es una revelación, nos llena de vida, nos llena de luz, y somos esa palabra. Cuando el enemigo empieza a hablar a tu alma, te pone una palabra contraria a la verdad de Dios. Por eso, pero tú no te das cuenta. Le dijo a la mujer, si recuerdan, sabe Dios que el día que tú tomes de ese fruto, van a ser abiertos tus ojos y vas a conocer el bien y el mal. Y serán como dioses, claro, para ustedes. Lo máximo que va a haber soy yo. Yo soy Dios para mí. Nadie me va a dirigir. ¿Quién eres tú para decirme qué voy a hacer? ¿Quién eres tú para direccionar mi vida? Y una soberbia que es lo mismo que tenía Satanás en su corazón. Se fue transformando, pero el hombre no se daba cuenta. Le dijo Dios, puedes comer de todos los árboles del huerto, excepto de uno que te causa la muerte. Y el enemigo lo que hace es que te enfoques en lo que no puedes y no que te enfoques en todo lo que sí puedes. Que tomes una preocupación por ser parte de lo que se te dijo que no, en lugar de que tomes de todo lo que se te dijo que sí, que eran muchísimos árboles en el huerto. Empieza poco a poco a entrar en él, y llega el momento en el cual el hombre da el brinco en su corazón, da el brinco en su alma, vence eso. Ahora ya es la voz de Satanás la que está dirigiendo su corazón, porque lo que antes no era importante para él y no era trascendente, ahora empieza a adquirir importancia. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que está pasando ahí? ¿Qué fue lo que ocurrió en ese inicio? Por lo que el hombre cayó en pecado y se separó de Dios. La tentación siempre ha estado desde el Edén. Dios así lo quiso establecer. ¿Te preguntas para qué Dios permitir que Satanás estuviera en el Edén? Y permitir que Satanás le hablara al hombre. ¿Para qué que fuera tentado el hombre? Para que el hombre pudiera decidir qué es lo que va a haber en su espíritu, qué es lo que va a direccionar su espíritu. Y lo que va a direccionar tu corazón, tu vida, es a quien tú le crees. Porque en el mundo de Dios, en el mundo espiritual, todo es por fe, tanto para lo malo como para lo bueno, lo que tú crees. Y el hombre le creyó a la voz de Satanás. En ese momento el espíritu del hombre cambió por esa nueva manera de creer. Y en el momento que tú le crees al enemigo, muere parte de ti. Muere el hecho de que tú le creas a Dios. Ya no le crees a Dios. Oyes de Él, escuchas de Él, pero ya no lo ves como lo veías antes. Eso produjo en ese instante el pecado en su corazón. Ahora las ideas del enemigo son sus ideas, porque cree en ellas. Lo que esas ideas producen en sus emociones, pues también es parte de él, y empieza a cambiar completamente todo.
Los ángeles, todos estaban en el cielo en un solo corazón, en un solo espíritu con Dios. Cuando Satanás se separa de Dios, porque ya no quiere ser igual que Dios, porque ya no quiere tener nada de Dios, eso es separarse. Y todo lo que no es Dios, todo lo malo, todo lo opuesto, toda la oscuridad, es donde habita Satanás. Los ángeles que estaban bajo su gobierno, bajo su liderazgo, decidieron tomar lo que él ahora estaba creyendo y estaba tomando. Y una tercera parte de los ángeles tomaron del mismo espíritu de su líder y se convirtieron en los ángeles que ahora menciona la Biblia como demonios, con su líder Satanás. Viven en la oscuridad, se mueven en las tinieblas y lo que buscan es darle dirección al corazón del hombre, y sobre todo cuando el hombre tiene la vida de Dios, va a venir un ataque desde ese día que tú recibes para que tú te separes de Dios, para que tú dejes a Dios, para que veas las cosas de Dios de una manera completamente diferente y venga la muerte a tu corazón. Ahora el hombre ha cambiado completamente. Ya no es Dios el que gobierna su corazón, por lo tanto su relación de pareja ya no va a ser lo mismo. Su relación como matrimonio ya no va a haber unidad. Va a estar fragmentado. El hombre piensa una cosa, la mujer piensa otra cosa. El hombre quiere una cosa, la mujer piensa y quiere otra cosa. Los dos viven bajo el mismo techo, pero son dos extraños conviviendo. Se va rompiendo toda la estructura de lo que es la familia en el corazón del hombre. Vemos también cómo un hijo de esta pareja manifiesta completamente ya las características del pecado. Su nombre era Caín, pero lo que nos está diciendo la Biblia en el libro de Génesis, a donde nos está queriendo llevar, es que veamos cómo cuando el pecado entra, la violencia es parte de nuestra manera de vivir. Podemos decir que somos hijos de Dios, pero la violencia es lo que nos caracteriza, es parte de nosotros. Lo primero que manifiesta Caín es su violencia, su envidia, su compararse. ¿Nos estamos comparando con los demás? ¿Estamos envidiando lo que otro tiene, lo que otro es, lo que otro ha alcanzado? Y entonces te dices cuando tienes un trabajo, una posición, pues ¿por qué se lo va a tener él? Yo también merezco. Y robas en tu trabajo, tomas dinero de tu trabajo, que es el negocio, la empresa, lo que sea de la otra persona. Eso es solamente manifestación de lo que le pasaba a Caín. ¿Por qué mi hermano va a ser reconocido por Dios y yo no? ¿Por qué mi hermano Dios le aplaude y a mí ni gracias me da? ¿Por qué él sí y yo no? Y no estaba ocurriendo eso. El problema es que él, Caín, tenía otro espíritu y no le creía a Dios. Por eso le dice, mira, cuando ve Dios a Caín, cómo está mirando a su hermano y cómo está reaccionando, le dice en Génesis 4:7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Esto quiere decir que Caín tenía una conciencia para hacer lo bueno, lo recto. No quiere decir que no pudiera hacer lo recto. Porque si Dios le está diciendo, si bien hicieres, entonces está en él el hacerlo. Si bien hicieres, si hicieres lo recto, ¿no serás reconocido? Entonces lo que le está diciendo Dios, no estás actuando correctamente. Pero cuando tú manifiestes lo correcto, va a ser diferente, vas a ser enaltecido. Pero él no lo entendió. Sabe hacerlo, pero no está dispuesto a actuar
Porque el pecado es parte de su naturaleza ahora. Puede reconocer, puede oír, sabe hacer lo correcto, pero ya no está en él el hacerlo. Y le dice Dios a Caín, ¿cómo es el pecado? ¿Qué produce el pecado? Y es lo mismo que vemos en 1 de Pedro 5:8. Cuando Dios está previniendo a Caín en su amor y su misericordia, y dice, sed sobrios, ve, ubícate y observa lo que está pasando, porque tu adversario el diablo, vuestro adversario el diablo, todo el tiempo el creyente va a pelear contra Satanás, toda tu vida, para que no te sientas, no, me están pegando, no, si tú eres luz, vas a dar luz en medio de las tinieblas, porque donde hay mucha luz, pues no se ve tu luz se ve cuando estás allá afuera y alumbras a los que no conocen, porque tu adversario el diablo, como león rugiente, o sea, este es un bramido para atemorizarte, anda alrededor buscando para ver si te devora, el cual no te va a devorar, no te va a hacer daño si puedes resistir en la fe. Otra vez en la fe, creyéndole a Dios, aceptando lo que Dios quiere para contigo. Pero no lo vio. La conducta que ahora tiene es irracional. No es una conducta racional matar a su hermano, una conducta porque ve a su hermano como un rival. Cuando el hombre trae ese corazón y veo que alguien es reconocido, aplaudido o logró algo, ¿cómo te sientes tú? Piensa un poquito. ¿Envidia? ¿Quieres tener lo que él tiene? ¿Quieres ser como él? ¿Quieres tener el aplauso, el reconocimiento, las cosas? ¿Y te sientes mal porque no lo has podido lograr en tu vida? Lo pone muy claro. Ves a todos como un rival. Y vemos cómo se presenta la primera guerra religiosa. Porque renuncia Caín a obedecer a Dios. Y cuando un hombre renuncia para obedecer a Dios y a su imagen, es transformado en la imagen del rival de Dios, que se hizo rival de Dios, que no es nada para con Dios, con Satanás. La conducta ahora del pecado que entró en Caín afectó no solamente a su hermano, sino que a todas las generaciones que venían después de Caín. Todo lo que tú has hecho altera, forma, transforma, cambia a toda tu descendencia. Y ahora incluso la tierra es impactada por el pecado de Adán, su padre, y de Caín. Ya no te va a dar el producto que daba la tierra para que tengas la fortaleza que tenías anteriormente. Toda la ecología ahora es impactada por el pecado. Este hombre decide vivir separado, huyendo de la presencia de Dios. No es que Dios se alejó de él, no es que Dios se haya separado de tu vida, no es que Dios te haya dejado, sino que tú decidiste esconderte de la presencia de Dios y que ya no te tocara. Y se fue a la tierra de Nod, N-O-D, Nod, que quiere decir errante. Del hebreo, cuando lo traduces, significa errante. Que donde quiera que esté, va a sentir que no pertenece en ese lugar. Quiso a lo mejor ser inglés, o francés, o español,
O ser, no sé, si nació en Toluca, pues ser tan pequeño. Y si no tan pequeño, pues no es de Querétaro, pero nunca de ni... Yo soy regio, aleluya. Úchala, pues bueno, mejor de Guadalajara, o no sé. O no, chilangos no, ¿verdad? De cualquier lugar, menos chilango. El hombre empieza aunque esté en un lugar, no es de ese lugar. Eso es lo que produce el pecado. Estás en un lugar, pero no sientes que perteneces a ese lugar. Y siempre estás diciendo, si yo fuera de Querétaro, sería feliz. Y estás en Querétaro, yo soy de Tampico. Yo soy de Tampico. No, tú eres de North. Errante. Errante. No perteneces porque hay algo que está dirigido en tu corazón. Y empieza un espíritu diferente en el hombre de querer ser levantado él como Dios, de querer ser reconocido sobre todos los hombres como lo mejor, como lo más valioso, lo más importante. Y dijeron los descendientes de Caín, lo puedes ver en el capítulo 11 de Génesis, en el verso 4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ya se unieron todos ellos y tienen miedo de que algo ocurra y sean dispersados. Podían percibir lo que iba a venir. Es la Torre de Babel. Y la empezaron a construir. Y la construyeron para llegar hasta lo más alto, al cielo. ¿Qué estaban tontos? No sé si tú lo has preguntado. ¿Se podrá hacer un edificio de varios kilómetros y kilómetros? ¿De qué cielo me está hablando? Si locos no estaban. Me está hablando de una manera de pensar en la ciudad, de una manera de estructurar todos su manera de vivir y de moverse para tener poder sobre todos los hombres, para poder conquistar a todos los hombres y que sean parte de su clan, parte de su estructura, de poder manejarse en el mundo espiritual para tener el gobierno sobre todo el hombre. Eso querían. Y cuando todos se unen en un solo sentir, se logran grandes cambios y grandes transformaciones. Y también lo sabían. Un lugar donde Dios no iba a tener la supremacía, sino el hombre. Vemos como uno de los descendientes de Caín fue Lamec. Lo puedes checar en tu Biblia. Y Lamec representa, si lo ves con detenimiento en la Biblia, dos conceptos: el progreso y el pecado, ya que él comienza la poligamia y se revela con lo establecido por Dios. ¿Por qué se revela con lo que Dios había establecido? Dios había establecido anteriormente con Adán y con Eva que los dos serían una sola carne, que los dos serían un solo matrimonio. Pero cuando entra el pecado al corazón, ya no es suficiente una mujer, sino dos. La poligamia se está revelando en la estructura y el orden que debe de tener la familia. Ahora en nuestra sociedad, donde se rompieron los absolutos, en este siglo XXI, vemos que anteriormente el que andaba en adulterio era el hombre. Ahora la mujer también. La mujer ya tiene un trabajo,
La mujer ya tiene un empleo, ya tiene una economía, ya se puede sostener. Ahora ya no sé si están emparejados o si está ganando la mujer en adulterio lo que está cometiendo con sus compañeros de trabajo, claro, no con extraños. Poligamia. Se ha distorsionado por completo todo lo que Dios había establecido. Por eso Dios le había dicho al hombre: dejará el hombre padre y madre. Yo siempre se los digo ahí cuando los voy a casar. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino son solamente uno. Pero esa realidad cambió ahí. Ahora Lamec está estableciendo lo que es la violencia perfecta. Y dice, cuando Caín le dijo 7 veces va a ser vengado, Lamec dice: escuchen mi dicho, 70 veces 7 va a ser vengado Lamec. Establece la perfección. 70 veces 7 es la perfección, que no hay para atrás para hacer la maldad. Será vengado. La perfección de una violencia sin límites es lo que va estableciendo. Ahora el hombre ya no es gobernado por su espíritu ni por el Espíritu de Dios. El hombre es gobernado por lo que el alma le diga, por sus emociones, por sus brillantes ideas, y en eso va a inclinar su voluntad y se va a estar interactuando con sus sentidos. Ya lo más importante es los sentidos, lo que él siente, lo que él ve, que no sabes la emoción que estoy sintiendo, claro. Que no sabes lo rico que siento pecando, claro. Pero decidió el hombre vivir así. Y por eso dice, como previniéndonos Dios, ten cuidado. En 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, mira lo que está diciendo, que tus sentidos, lo que tú ves, lo que tú tocas, lo que tú oyes, lo que tú hueles, que tus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Que el enemigo, con su astucia, viendo cuáles son las áreas que no has arreglado en tu vida, tenga tanta habilidad para que tus sentidos tomen la primer dirección sobre tu persona y ahora vivas en perversión y en pecado, porque ya fuiste desviado por el poder que tiene esto de la fidelidad que tiene Cristo para contigo. El hombre no dejó de ser un hombre espiritual, pero ya no tenía la vida de Dios. Ya se mueve ahora en la oscuridad, porque es donde habita el pecado y es parte de él, y lo permitió él. ¿Qué es pecado entonces? Nos dice la Escritura: la violación de la verdad, el entrar en contra de la verdad. Eso es pecado. Y por medio de la incredulidad afirmamos una autonomía que nadie nos va a decir qué hacer nosotros. Ya es ahora la vida de lo que el hombre trae. Dice que en la Biblia que Eva dio a luz otro hijo y le puso por nombre Set, que es por una parte lo que Dios le concedió. La mujer siguió buscando que se cumpliese la promesa de Dios. Y a través de Set, Dios cumple su promesa que le dijo a la mujer: de tu simiente va a nacer quien va a romperle la estructura y el poder a Satanás. Entonces, el nombre de Set es una restauración de la posición del hombre para con Dios. Eso significa su nombre. Ahora, Set va a establecer
a la familia del pacto de Dios. De esa descendencia viene Jesucristo. Y es a través de Seth. Seth tiene un hijo y le pone por nombre Enos. Enos, que significa fragilidad, debilidad. Y entonces puede reconocer sus límites. Y el hombre se vuelve a Dios, porque se sabe frágil, se sabe débil. Puede depender de Dios porque reconoce sus limitantes. Puede orar a Dios para recibir algo que no tiene. Y empieza a partir de este hombre una relación verdadera con Dios. Dicen en 4:26 de Génesis, y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hay dos linajes aquí, dos tipos diferentes de hombres. Unos que están centrados en ellos y otros que están centrados en Dios. Los que están centrados en ellos son dioses para ellos mismos, con D minúscula. Y los que están centrados en Dios, para depender de Dios. El hombre ya había dejado a Dios fuera de su corazón. Había dejado de creer que la palabra de Dios era su verdad, que era su vida. El hombre poco a poco se fue secando y apartando de Dios. Y todo esto fue un reflejo de lo que produce el pecado. Lo dice Isaías 64:6. Yo no sé si tú te cuestiones qué significa invocar el nombre de Dios. ¿Por qué la Biblia le da tanta importancia a invocar el nombre de Dios? Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. El profeta no anda con ningún bloqueo, así vivimos. Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Fuimos dirigidos por nuestra maldad. Nadie hay que invoque el nombre de Dios. Dice, no hay una sola persona que invoque el nombre de Dios, que se despierte para apoyarse en ti. Entonces, invocar el nombre de Dios es apoyarme en Dios. Que mi punto de vida, de fortaleza, es Dios. Cuando tú invocas el nombre de Dios, tú estás apoyándote, afirmándote en todo lo que significa y todo lo que es Dios. Cuando una persona invoca el nombre de Dios, los cielos se mueven, los infiernos tiemblan, porque es tu apoyo, tu fortaleza. No eres tú, sino a quien tú invocas, en quien tú crees. Es lo que está diciendo. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, no está poniéndole aquí que el diablo nos hizo, no, dice, de tus propias maldades, de tu propio corazón. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Lo estás volviendo a reconocer. Yo reconozco que tú eres el que me hiciste. Nosotros, barro, no somos más. Y tú, el que nos formaste. Así que, obra de tus manos, somos todos nosotros. Se humilla. Reconoce su naturaleza. Reconoce su pecado. Reconoce su condición. Y dice, Señor, sé que dejamos de creer en ti. Y en ese momento nuestras maldades tomaron lugar
y nos fuimos apartando de ti. Nos hemos convertido en un trapo sucio, lleno de iniquidades, separados completamente de ti. Fuimos llevados como el viento jala todo, fuimos llevados como ese viento por nuestras maldades. Describe muy bien. ¿Cómo puedo yo regresar a Dios? Está diciéndonos desde Génesis la clave, que nació en nos, que significa debilidad, y a partir de ese momento el hombre empezó a invocar el nombre de Dios, el nombre del Señor. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué nos dice la Escritura con esto? En Romanos, Pablo lo pudo ver, lo que estaba diciendo Génesis, en el capítulo 10, en el verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces nada más es invocar. ¿Cómo es eso? Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? No se puede invocar lo que tú no crees. No se puede vivir en el reino de Dios, en las cosas de Dios, si tú no lo crees. No se puede recibir del reino de Dios si tú no lo crees. Porque si no lo crees es imposible. Y para el que cree todo es posible. Entonces está estableciendo que el creer es parte tuya, que tú eres eso. Por eso invocas el nombre de Dios. ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual pues no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Está diciendo, nada más vienen a sentarse aquí, así dice Pablo. Y no van a compartir y hablar del Cristo que te salvó. ¿Cómo va a creer la gente si no han oído? Pero es que no hay quien vaya y les diga. Y si no hay quien les diga, pues ¿cómo van a invocar? ¿Cómo va a cambiar nuestra sociedad? ¿Quién va a cambiar a la sociedad? No los oigo. No los oigo. Ay, qué bueno que dicen eso, porque si no los iba a ahorcar. La iglesia es la única que puede cambiar la sociedad. ¿Sí me entendieron? ¿Quién es la iglesia? Tú eres el único que puedes cambiar a esta sociedad. Yo soy el único que puedo hacer ese cambio. ¿Cómo? Yo no tengo la habilidad. No quiero que sean igual a mí. En nada quiero que se parezcan a mí. Quiero que sean igual a Cristo. Entonces a quien debo de predicar y de compartir es a Cristo. Para que la gente comience a invocar el nombre del Señor. Y Jesucristo sea el centro de sus vidas. El centro de su corazón. Pero si no hay quien les comparta, pues no hay la vida de Dios. Tú no vas a hacer la obra. Quiero que lo entiendas. El Evangelio de Cristo tiene el poder en él mismo para cambiar el corazón del hombre. El Evangelio, no como lo digas, le puedes decir tartamudo, pero es el Evangelio. Ese es el poder de Dios. No es tu habilidad, no es tu capacidad, no es tu inteligencia, no tiene nada que ver eso. El Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios dado al hombre para establecer el cambio en el corazón, para que el hombre vuelva a creer en Cristo, en Dios, para que vuelva a Dios y el hombre empiece a tener su base, su solidez, su confianza, su seguridad en quien cree que es Cristo. Y a partir de ese momento, su vida, su corazón va a dar un vuelco completo y se van a volver a Dios. Y van a ser transformados. Mira, lo dice también Joel.
y lo vio Pablo muy claro. Joel 2:32. Y será que cualquiera que invoque el nombre del Señor escapará, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como el Señor ha dicho, y en los que quedaren, a los cuales el Señor habrá llamado. Si tú vuelves a creer, escúchalo bien, no sé cómo estés, no sé cómo está tu corazón, no importa, no importa, es que tú puedas volverte otra vez a creerle a Dios, que estés dispuesto a dejar a un lado tu miedo, que dejes de ver a Dios como un tirano, como uno que va a venir y te va a mandar fuego y te va a... No. Y que dejes de pensar que tu trabajo lo estás haciendo. No, no. Es a Dios. Es a Dios. Por eso cuando alguien me dice, yo estoy haciendo esto, yo digo, no, no estás haciendo nada. ¿Estás queriendo el aplauso y el reconocimiento? No me estás dando nada a mí. Yo soy muy claro en eso. Si me quieres dar algo para mí, dámelo directamente. Yo me voy y me como mis tortas. Pero es a Dios, es a su propósito, es a su obra, es a su reino, es para su gloria. No para una persona, es para Él. Y decir, Señor, gracias por haber participado. Gracias por ese privilegio único que me das en la vida. Porque cada uno de nosotros hemos tenido el privilegio de participar en un pedacito de la obra de Dios. Pero la riqueza en ese pedacito es que tú predicas al Cristo en el que tú crees. Pero que sea congruente tu prédica con tu vida. Miren, hay cada cosa que pasa. Ahora con el Facebook, ¿cuántos conocen el Facebook? A ver, levanten su mano, ¿sí? Que no me vea que yo con el Face. Están pendientes todo el día del Face. A ver qué dice el Face. Pero miren, la gente que tiene el alma lastimada y está separada de Dios, vive con doble lenguaje. En el Face sale con su esposa, abrazado de ella, gran amor, y pone, nos escurre la miel. Y cuando tú ves su vida, se están dando de catorrazos, se están diciendo de que se van a morir y que ya se van a separar, cuando ya están fragmentados sus corazones. Y al otro día nos seguimos escurriendo en miel, ahí con una mirada perdida. Yo digo, qué incongruencia con la vida, qué incongruencia con... Pero no se da cuenta. Sus acciones son unas y sus ideas son otras. Eso no es un cristiano. No es. Es ser congruente. Es creer lo que tú vives. Es actuar en esa fe y Dios hace la obra. Yo quisiera orar con todos los miedosos. Si tú eres, el miedo es lo que te gobierna y no tienes confianza y todo se te hace que te están atacando y que Dios la trae contra ti y que nada más te la vives defendiendo porque eres el alma del Señor, cuando eres el alma de otro, y vives así. Pero mira, antes de que te levantes, pero lo puedes reconocer y necesitas ser cambiado por Dios y quieres creerle otra vez a Dios para volverse tu corazón a Él. Si no, sigue sentado. Mira, aunque todos te miren, y así, no importa. Es algo tú con tu Dios. Si quieres
esto de dejar a un lado tus miedos para invocar el nombre de Dios, ponte en pie y vamos a hacerlo. Pecado es ir en contra de lo establecido por Dios. Dios establece estructuras, establece autoridades, establece normas. Ir y rebelarme contra eso, eso es pecado. Cuando estás pensando en otra chica, en otro chico, y eres una persona casada, eso es pecado. Porque Dios estableció. No que ahora el mundo actual ya no se casa, ya cada quien agarra lo que puede o lo que quiere. Eso no es de Dios. El mundo se está moviendo para allá. Y nos hace creer que en ese nuevo río, en ese nuevo mover, eso es la vida productiva. La Biblia le llama la rebelión contra Dios. Nosotros tenemos valores muy claros en la palabra. Son absolutos. No son relativos a la época, ni a las situaciones políticas o culturales de una sociedad, sino con respecto a una palabra que es de Dios. Tú vas a decidir si te alineas en tu espíritu a esa verdad o si te separas por tu manera de vivir, no por tu deseo. Lo que nos determina son nuestra manera de vivir. Vamos a orarlo, vamos a pedírselo a Dios. Padre, hoy me pude ver en este espejo. Tengo tantas cosas en mi corazón guardadas que no son buenas, pero no quiero seguir viviendo así. Tú me muestras por otro lado que puedo volverme a ti, que cuando soy débil, cuando soy enos, voy a ser levantado por ti. Voy a depender de ti. Y vas a florecer en mí. Porque tú serás mi Dios. Tú serás mi Señor. Tú serás mi fortaleza. Porque tú vives en mí. Y quiero tu vida, Padre mío. Quiero dejar todo el pecado que me ha destruido. Todo el poder que tiene el enemigo cuando el pecado entra al corazón para destruirme completamente y me convierta en trapos sucios, llenos de basura, porque se llenó mi alma de toda la basura del mundo. Quiero ser lavado con tu sangre, Señor Jesús, limpiado por tu palabra, transformado por tu Espíritu, completamente cambiado para tu gloria, donde no me vea yo, que no me vea yo, sino tú, Señor. Que cada día vaya desapareciendo todo este engaño que me hizo creer que la vida consistía en tener, en ser reconocido, en ser aplaudido, cuando la vida verdadera consiste en que tú, oh Dios, seas glorificado en mi corazón y que tú, oh Dios, seas manifestado en mi vida diaria. Te doy gracias porque yo decido el día de hoy invocar tu nombre, creer en ti, oh Dios. Te doy gracias y te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dáselo al Señor. Gloria a Dios.